Hola, vamos a trabajar la lección 3.8, ángulo de inclinación de una recta. Tenemos nosotros en el problema inicial una recta que lleva por nombre y igual a 3x menos 6. Necesitamos saber cuál es la medida del ángulo θ que se va a dibujar y que va desde lo que sería el segmento de la recta de las abscisas, que sería x, junto con la recta L que nosotros hemos trazado. Primero que todo, recordar que esta recta L junto con el eje de las X, al ser interceptadas, pues forman un ángulo, al cual hemos llamado el ángulo θ. Y pues lo que nosotros vamos a encontrar es un ángulo que a la vez sería la pendiente de esta recta. Ahora bien, es importante también recordar que porque vamos a trabajar la tangente. La tangente de θ es igual a encontrar el valor de la pendiente, y la pendiente nosotros la llamamos m. Aparte de eso, pues ya tenemos algunos datos, y es que cuando nosotros trabajamos o hemos trazado esta recta L, pues el primer punto el cual nosotros tenemos es el par ordenado 2,0, que se encuentra exactamente acá, 2,0, 2 en X, 0 en Y. ¿Por qué? Porque no se levanta, se queda exactamente ahí. Luego tenemos otro punto P que le llamamos nosotros al par ordenado 3,0. ¿Dónde está 3? 3,0 pues estaría exactamente acá, ya está trazado aquí. 3 en X, 0 en Y. En X nos movemos en 3, nos desplazamos hasta 3, en 0 no nos levantamos, entonces nos quedamos exactamente ahí. Y luego tenemos el punto B, que es 3,3, tendríamos acá 3 en X y arriba 3 en Y. Al trazar los tres puntos se nos forma un triángulo, y ese triángulo nosotros lo vamos a llamar el triángulo APB. Sería el triángulo APB. Ahora bien, vamos a necesitar las razones trigonométricas para poder encontrar el ángulo que corresponde, ¿verdad? Y pues para eso lo primero que necesitamos hacer, según nuestra recta L, es recordar que la tangente de un ángulo θ nosotros la calculamos como el cateto opuesto sobre lo que sería el cateto adyacente. Bien, la tangente de θ va a ser igual. El cateto adyacente, en este caso, ¿verdad? Tendría que ser el segmento BP opuesto. El opuesto es este, opuesto al ángulo, BP. Entonces, llamaríamos a lo que es el segmento, BP, este. Entonces sería BP, y el cateto adyacente, pues tendría que ser el segmento AP, que sería ese acá adyacente, porque en realidad AB sería la hipotenusa, ¿verdad?, de ser un triángulo rectángulo. Repito entonces, tenemos en el opuesto BP, y en el adyacente sería el que con el que se forma en ángulo, ¿verdad? Sería el segmento AP. Bien, al tener ya estable que nosotros tenemos ya cuál es la fórmula que vamos a utilizar, es importante recordar que ¿quién es el segmento BP? Recordemos nosotros que hemos escalado 3 unidades, 1, 2, 3. Entonces el cateto opuesto sería 3. El cateto adyacente, que es AP, solo se ha desplazado una unidad, entonces la ubicamos así. Y 3 entre 1 es 3. Es por esa razón que se aplica la tangente a 3. Ahora bien, yo no necesito toda la tangente, necesito saber el ángulo. Como necesito el ángulo, la parte de la palabra tangente se va a pasar al otro lado de la igualdad, dejando θ al lado izquierdo. Al pasarse al otro lado pasa como una tangente inversa. ¿Tangente inversa de quién? Del valor de 3. Bien, entonces pueden ustedes utilizar su calculadora y decimos tangente inversa, presionamos Shift y la tangente, ahí aparece Shift y tangente de quién, del valor de 3, y nos da como resultado 71.56. Pues como después del punto decimal tenemos 5 y podríamos nosotros, y luego tenemos el 6, podríamos aproximar, para no poner tantos decimales, podríamos aproximar este 5 a 6. ¿Por qué? Porque pasa de 5, en este caso del siguiente decimal. Entonces el resultado nos quedaría 71.6 grados. Y hemos encontrado. Vámonos entonces a uno más, al ejemplo. El ejemplo dice, dado una recta L, y nos da la recta que es X más 2, Y más 1 igual a 0.
vamos a aproximar hasta la décima y a escribir la ecuación de la recta. Recordemos que la recta, en este caso lo vamos a expresar como una recta pendiente intercepto. Para poder encontrar, lo primero que haremos es lo siguiente. Al tener nuestra ecuación y igual a 2x más 1, recordemos, repito, que lo primero que vamos a hacer es convertirla a la forma y igual a mx más b. ¿Qué es eso? Tener pendiente y tener intercepto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si recordamos el ejercicio anterior, en nuestra ecuación anterior ya nos la daban despejada en y. Teníamos pendiente y teníamos intercepto. Entonces de esta forma la tenemos que ubicarla. Ahora no nos están dando un par ordenado o dos pares ordenados o un gráfico o un plano cartesiano para trazar la recta. Pues entonces está un poquito más difícil, pero vamos a dar los primeros pasos. Despejar el valor de y, nos quedaría 2y igual. El x está sumando, pasaría a restar. El 1 está sumando, pasaría a restar. El 2 está multiplicando, lo mandaríamos a dividir. Y nos quedaría de esta forma. Bien, ahora yo podría separarlo de tal forma que me quedaría 1/2 de x menos 1/2. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 1 a la par de x que no se escribe, entonces lo que hago es separarlo de la x y es prácticamente lo mismo. Al tenerlo de esta forma vamos a recordar que la tangente de θ, lo dijimos al principio, es igual a la pendiente. De ser así, entonces yo rápidamente puedo decir tangente de θ es igual, ¿quién es la pendiente de ellos? El valor que acompaña a x y es 1/2. Tangente de θ es igual a tener menos 1/2. Ahora, despejo la tangente porque lo que necesito es el ángulo. Diríamos la tangente inversa de menos 1/2. θ va a ser igual tangente inversa de menos 1/2. Venimos nosotros y presionamos Shift y la tangente de quién, en paréntesis ubicamos de menos. Ahora para escribir la fracción hacemos la siguiente. 1, presionamos ABC para poder aplicar la parte de la fracción, medio, cerramos paréntesis y le damos igual. Y tenemos un valor de menos 26.56. Bueno, y decíamos que nos dio menos 26.6 grados. Ahora bien, nuestro ángulo debe de ir en contra de las agujas del reloj. Si recordamos nosotros, si va en contra de las agujas del reloj, recordemos que si este es el reloj, las agujas se mueven para esta dirección. Si se mueven a favor de las agujas, es decir, si va a este lado, el ángulo va a ser negativo. Pero si nos movemos en contra, es decir, las agujas van en contra del reloj, van hacia allá, entonces el ángulo es positivo. ¿Qué sucede? Que acá tenemos un ángulo negativo y vamos a trabajar con los positivos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recordemos al principio, había una parte que dice que el ángulo θ se va a mover entre 0 y 180. Entre esos datos se va a mover. Entonces venimos y hacemos lo siguiente. Bueno, vamos a continuar acá. Hacemos lo siguiente, no me puede quedar este ángulo negativo. Entonces vengo y digo a 180 grados, le voy a restar el ángulo que acabamos de encontrar, que es 26.6. ¿Qué resultado vamos a tener? 153.4 grados. Y como 180 es mayor, me queda positivo. Será entonces que θ tendrá el valor de 153.4. Así vamos a trabajar la lección 3.8.